Imagínese estar en medio de un incendio mortal, rodeado de llamas y humo, y encontrar la paz que nunca supo que necesitaba. Un valiente bombero, atormentado por la culpa de no haber salvado a su hija hace años, entra en un edificio en llamas y vive una experiencia que desafía la realidad. Allí conoce a su hija fallecida, quien le concede el perdón que tanto anhelaba y lo envía de regreso a cumplir su misión en la Tierra. Pero, ¿qué sucede cuando, en un rescate posterior, un niño desconocido entrega un mensaje que solo él puede entender? Prepárate para una historia de redención, perdón y propósito, donde lo sobrenatural y lo real se encuentran de una manera emocionante e inesperada. Soy Antonio Fernández y bienvenidos a mi canal Relatos de experiencias cercanas a la muerte. Javier López siempre ha sido un hombre de acción. Nacido y criado en Toledo, creció en una familia sencilla donde el trabajo duro era un valor sagrado. Su padre era albañil y su madre era ama de casa. Desde pequeño Javier admiraba la valentía y el sacrificio de los bomberos que veía en las calles de la ciudad. Cuando cumplió 18 años, decidió que quería seguir esta carrera, decidido a proteger vidas y ayudar a la comunidad. La vida de un bombero era todo lo que esperaba y más. Javier rápidamente se distinguió en su unidad por su valentía y dedicación. Sus colegas lo respetaban y confiaban en él en situaciones de alta presión. Parecía inquebrantable, siempre el primero en entrar en un edificio en llamas, siempre el último en salir. Pero detrás de esa fachada de fuerza y determinación, Javier llevaba un dolor profundo que nunca pudo superar. 5 años antes, Javier había perdido a su única hija, Ana, en un trágico accidente. Tenía solo 6 años cuando se ahogó en un río durante un paseo familiar. Javier estuvo cerca, pero no pudo salvarla a tiempo. Desde entonces vivió con una culpa abrumadora, sintiéndose responsable de su muerte. La imagen de Ana, sus risas, sus gritos de auxilio, lo perseguían a diario. Javier se puso a trabajar como una forma de escapar, pero el dolor y la culpa nunca lo dejaron en paz. Su esposa, Marta, también sufrió profundamente, pero afrontó la pérdida de manera diferente. Marta era más religiosa y trataba de encontrar consuelo en la fe, creyendo que Ana estaba en un lugar mejor. Javier, que nunca fue un hombre de mucha fe, se sintió perdido. Se distanció de Marta, incapaz de compartir su sufrimiento ni aceptar el consuelo que ella intentaba ofrecerle. El matrimonio, que alguna vez fue sólido, ahora solo se sustentaba en el silencio y la ausencia. Las noches eran las peores para Javier. A menudo se despertaba de un sueño inquieto y escuchaba los gritos de Ana en su mente. No podía borrar la sensación de que le había fallado a su hija, de que debería haber hecho más para salvarla. Este sentimiento lo estaba devorando por dentro, pero nunca habló de ello con nadie. Para el mundo, Javier era el héroe, el valiente bombero que salvó vidas. Pero en su corazón se veía a sí mismo como el hombre que no logró salvar la vida que más le importaba. Ese dolor no le impidió cumplir con su deber, pero hizo de cada incendio, de cada rescate, un intento de redención. Javier creía que si podía salvar a suficientes personas, tal vez algún día podría perdonarse a sí mismo. Sin embargo, incluso después de tantos años, la culpa seguía ahí, como una sombra que nunca lo dejaba en paz. Y no sabía cómo, ni si algún día podría liberarse de esta oscuridad. El trabajo en los bomberos de Toledo fue intenso y Javier se volcó en él con todo su ser. Los incendios, los rescates, las misiones arriesgadas, todos eran una forma de escapar de los oscuros pensamientos que lo atormentaban. Ya no tenía la alegría que sentía antes, pero la adrenalina del trabajo ayudó a silenciar el dolor, al menos temporalmente. Sin embargo, por mucho que lo intentara, nunca podría escapar por completo de los recuerdos de Ana. Los compañeros de Javier notaron que algo andaba mal, pero nadie sabía exactamente qué era. Se mostró más reservado que antes, evitando conversaciones personales y retirándose socialmente. Javier no se abrió con nadie y lo que más le molestó fue que sus amigos no tenían idea de la carga que llevaba. Sin embargo, su eficiencia en el trabajo era incuestionable y todos confiaban en él para liderar situaciones críticas. En casa, la situación no era muy diferente. Marta, su esposa, intentó mantener el matrimonio, pero el distanciamiento emocional entre ambos era evidente. Rara vez hablaban de Ana, y cuando lo hacían, siempre lo hacían con cautela, como si pisaran terreno peligroso. Marta quería creer que algún día las cosas mejorarían, que Javier encontraría la paz, pero con el paso de los años ella también empezó a perder la esperanza. Una noche, después de un día de trabajo especialmente agotador,
Javier tuvo una pesadilla que lo dejó conmocionado. Soñó que intentaba salvar a Ana, pero que las llamas la consumían antes de poder alcanzarla. Se despertó sudando frío, con el corazón acelerado y un sentimiento de desesperación del que no podía deshacerse. Javier sabía que se estaba acercando a un punto de quiebre, pero no sabía qué hacer. Al día siguiente, Javier fue llamado a una misión que cambiaría su vida para siempre. Se había iniciado un incendio en un edificio antiguo del centro de Toledo y las llamas se estaban propagando rápidamente. El equipo sabía que había gente atrapada dentro y que el tiempo era crucial. Javier lideró el equipo de rescate, decidido a salvar tantas vidas como fuera posible. Mientras se preparaba para entrar al edificio en llamas, Javier sintió un escalofrío por la espalda, como si algo malo estuviera a punto de suceder. Trató de ignorar el sentimiento, concentrándose en la tarea que tenía entre manos. Se puso el casco, se ajustó la máscara de oxígeno y dio la orden de avanzar. Las llamas eran intensas, el calor casi insoportable, pero Javier y su equipo entraron al edificio con determinación. Dentro del edificio la situación era caótica. El fuego estaba fuera de control y el denso humo dificultaba la visión y la respiración. Javier escuchó los gritos de las personas atrapadas, el crepitar de las llamas consumiendo todo a su alrededor. Sabía que cada segundo contaba, pero a medida que avanzaba por los pasillos en llamas, la sensación de inquietud que lo había acompañado desde el inicio de la misión comenzó a crecer. Era como si algo o alguien lo estuviera llamando, arrastrándolo hacia un destino desconocido. Mientras Javier avanzaba por los pasillos en llamas, sucedió algo inesperado. La estructura del edificio, debilitada por el fuego, empezó a ceder. Un estruendo ensordecedor resonó en el lugar, seguido del derrumbe parcial de un muro, bloqueando la salida por la que Javier había entrado. Se encontró aislado, atrapado en un pasillo estrecho, rodeado de llamas y humo por todos lados. El calor era opresivo y el humo empezaba a filtrarse por pequeños huecos de su máscara. «Javier, ¿puedes oírme? Responde». La voz de su colega llegó por la radio, llena de urgencia. Javier intentó responder, pero la radio estaba dañada. Estaba solo. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Por un breve momento, Javier sintió que el miedo primario a la muerte se apoderaba de él. Las llamas danzaban a su alrededor y sabía que si no encontraba una salida rápidamente, el fuego lo consumiría. Intentó mantener la calma, buscando un camino alternativo, pero todo parecía bloqueado. El calor era insoportable y el humo dificultaba la respiración. Mientras luchaba por encontrar una salida, sucedió algo sorprendente. Javier empezó a sentirse extraño, como si estuviera perdiendo conexión con su cuerpo. El intenso dolor y el calor comenzaron a disiparse y sintió una ligereza que no podía explicar. El humo a su alrededor parecía menos denso y las llamas, aunque todavía presentes, parecían menos amenazadoras. Javier se dio cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo. Se miró las manos y vio que eran extrañamente intangibles, casi traslúcidas. El suelo bajo sus pies pareció desaparecer. De repente, Javier se encontró flotando, como si su cuerpo estuviera siendo arrastrado hacia arriba. Sintió una mezcla de miedo y fascinación cuando su entorno cambió y se encontró en un lugar completamente diferente. No había más fuego, ni humo, ni el peso de la culpa que había cargado durante tanto tiempo. Javier se encontraba en un campo verde y frondoso, iluminado por una luz suave y acogedora. El aire era puro y la sensación de paz abrumadora. Se sintió atraído por esa tranquilidad, una paz que no había sentido en años. Miró a su alrededor, tratando de entender dónde estaba y cómo había llegado allí. Fue entonces cuando vio una figura familiar a lo lejos. Sus ojos se abrieron y su corazón casi se detuvo. Era Ana, su hija, corriendo hacia él. Javier no podía creer lo que estaba viendo. Allí estaba su hija Ana, a quien había perdido años atrás, corriendo hacia él con la sonrisa inocente que tanto recordaba. Estaba vestida con el mismo vestido azul que llevaba el día del accidente y su cabello castaño ondeando al viento. Javier sintió una oleada de emociones invadirlo, sorpresa, alegría, tristeza, y sobre todo, un profundo dolor por la culpa que cargaba. ¿Enano? Su voz tembló al pronunciar el nombre de su hija, casi incapaz de creer que fuera real. ¿Eres tú, querida? Intentar, papá, soy yo, respondió Ana, su voz tan dulce como la recordaba. Se detuvo justo frente a él,
con los ojos brillando de alegría. Te extrañé mucho. Javier cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. Quería abrazarla, no dejarla ir nunca, pero había algo en él que lo detenía. Yo, lo siento, Ana. No pude salvarte. Te fallé, dijo, con la voz llena de dolor. Perdóname, por favor, perdóname. Ana se acercó y puso sus pequeñas manos en el rostro de Javier, mirándolo a los ojos con una ternura que no había visto en años. Papá, no fue tu culpa. Fue un accidente. Sé que hiciste todo lo que pudiste. No necesitas cargar con esa culpa. Sus palabras penetraron profundamente en el corazón de Javier. Siempre supo que él no era del todo culpable del accidente, pero escuchar a Ana decir eso, sentir su perdón, fue algo que nunca imaginó que recibiría. El dolor que había soportado durante tanto tiempo comenzó a disiparse, reemplazado por una sensación de alivio y paz que no sabía que aún podía sentir. Te extraño mucho, Ana, repitió, mientras las lágrimas caían libremente. Daría cualquier cosa por poder traerte de vuelta. Yo también te extraño, papá. Pero ahora estoy en un lugar hermoso y estoy feliz. Vine hoy aquí para decirte que necesitas regresar. Tu misión en la Tierra aún no ha terminado. Hay muchas personas a las que todavía necesitas ayudar, vidas que necesitas salvar y siempre estaré contigo, incluso si no me ves. Las palabras de Ana trajeron una nueva comprensión a Javier. Se dio cuenta de que su trabajo, su vida, todavía tenía un propósito, y que la culpa que lo consumía ya no debería impedirle vivir plenamente. Ana le estaba dando una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. No podía desperdiciar esto. Te amo, Ana, dijo Javier, con la voz entrecortada por la emoción. Y prometo que honraré su pedido. Continuaré mi misión. Ana sonrió, una sonrisa que iluminó todo el campo a su alrededor. Yo también te amo, papá. Y siempre estaré contigo. Javier sintió que la conversación con Ana llegaba a su fin, pero no quería que ese momento terminara. Había tantas cosas que quería decir, tantas cosas que quería preguntar. Sin embargo, Ana parecía tener una serenidad que lo tranquilizaba, como si supiera que todo estaría bien. Ella dio un paso atrás, todavía sonriéndole, y Javier sintió una mezcla de paz y tristeza. No quiero irme, Ana, confesó Javier sintiendo el peso de la decisión que sabía que tenía que tomar. No quiero dejarte otra vez. No me vas a dejar, papá, respondió Ana con la misma calma. Siempre estaré contigo, en tu corazón. Pero necesitas regresar. Hay personas que te necesitan y aún te queda mucho por hacer. Ya he cumplido mi misión, y ahora es el momento de que tú vuelvas. Continúa el tuyo. Javier miró a su hija con el corazón apretado por el dolor de la separación, pero al mismo tiempo lleno de la paz que ella le ofrecía. Él sabía que ella tenía razón. Había una razón por la que estaba allí, una razón por la que pasó por todo lo que pasó. Y ahora, con el perdón de Ana, se sentía preparado para afrontar lo que viniera, sabiendo que su hija estaba en paz y que ya no necesitaba cargar con esa culpa. Volveré, Ana, dijo, aceptando finalmente lo que tenía que hacer. Terminaré mi misión por ti. Ana asintió, satisfecha con la decisión de su padre. Eres el mejor padre que podría haber pedido. Te amo mucho. Antes de que Javier pudiera responder, sintió que el campo a su alrededor comenzaba a desvanecerse. La imagen de Ana se volvió más tenue y supo que estaba regresando al mundo real. Te amo, Ana, fueron las últimas palabras que logró decir antes de ser devuelto a la realidad, con el sonido de las llamas y el calor asfixiante regresando a su alrededor. Javier abrió los ojos y se encontró nuevamente en el edificio en llamas, todavía rodeado de fuego y humo, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no sentía la desesperación que lo había consumido antes. Sentía una fuerza renovada, una claridad que no había experimentado en años. Sabía que tenía que salir de allí, que tenía que sobrevivir para cumplir la promesa que le hizo a su hija. Con renovada determinación, Javier empezó a buscar una salida, más concentrado y tranquilo que nunca. De vuelta en el edificio en llamas, Javier sintió como si algo dentro de él hubiera cambiado para siempre. Aunque el calor aún era insoportable y el humo lo envolvía como una espesa manta, estaba más decidido que nunca a salir con vida.
El recuerdo de lo que acababa de vivir, del encuentro con Ana, le dio una fuerza que nunca antes había sentido. «Voy a salir de aquí», murmuró Javier para sí mismo mientras sus ojos buscaban una ruta de escape. «Terminaré lo que comencé». A pesar de la desesperada situación, Javier mantuvo la calma. Sabía que la estructura del edificio estaba comprometida y que el tiempo era crítico. Comenzó a avanzar por el estrecho pasillo, que aún estaba parcialmente bloqueado por los escombros del muro que había caído. Usando todas sus fuerzas, empujó los escombros, despejando un camino. Cada movimiento era una lucha contra el tiempo, pero Javier fue implacable. A medida que avanzaba, el calor parecía intensificarse, pero Javier se centró en un solo pensamiento: la promesa que le había hecho Ana no podía fallar ahora, no después de todo lo que había vivido. Cada respiro era difícil, cada paso era una batalla, pero la imagen de Ana y sus palabras de perdón lo guiaron. Finalmente, Javier vio una luz al final del pasillo, indicando una posible salida. Usando lo último de sus fuerzas, corrió hacia la luz, esquivando llamas y deslizamientos de tierra. El tiempo parecía pasar, pero Javier sabía que no podía parar. Las palabras de Ana resonaron en su mente: «Aún tienes una misión que cumplir». Mientras se acercaba a la salida, Javier escuchó los gritos de sus compañeros llamándolo. «Javier. ¿Ya llegamos? Responde. Estoy aquí». Javier gritó en respuesta, su voz ronca por el humo pero llena de determinación. Finalmente llegó a la salida, donde sus compañeros le ayudaron a salir del edificio en llamas. Tan pronto como sus pies tocaron el suelo fuera del edificio, Javier se desplomó, jadeando pero aliviado de estar vivo. Sus compañeros lo rodearon comprobando su estado, pero Javier, aún atónito por la experiencia, se limitó a sonreír, sintiendo la paz que lo había abandonado hacía tanto tiempo. Sabía que algo extraordinario había sucedido y que la culpa que había cargado durante tantos años finalmente había sido liberada. Estaba listo para continuar su misión, sabiendo que Ana estaría con él en cada paso del camino. Después de ser sacado del edificio en llamas, Javier fue llevado al hospital para recibir tratamiento por inhalación de humo y quemaduras leves. Mientras yacía en la cama, con la máscara de oxígeno sobre su rostro, comenzó a reflexionar sobre todo lo que había sucedido. La experiencia que tuvo en el fuego, el reencuentro con Ana, el perdón que ella le ofreció y la sensación de paz que siguió, parecía un sueño, pero para él era más real que cualquier otra cosa. Marta, su mujer, llegó poco después al hospital desesperada por ver a su marido. Cuando entró en la habitación vio a Javier despierto, con una mirada tranquila que hacía mucho tiempo que no veía. «Javier, gracias a Dios estás bien», dijo Marta, con la voz temblando de emoción mientras se acercaba a él. «¿Qué pasó allí?». Javier miró a Marta, sintiendo una oleada de amor y gratitud por su esposa que no había sentido en años. «Yo vi a Ana», dijo, con voz suave pero firme. «Ella vino a verme, Marta. Me dijo que no era culpa mía, que me perdonaba. Y me pidió que volviera, que terminara mi misión aquí». Marta se quedó en silencio un momento, intentando procesar lo que decía Javier. Sabía cuánto lo había devastado la pérdida de Ana, pero nunca lo había oído hablar de ello de esa manera. «¿Has visto a nuestra hija?», preguntó, mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. ¿Estaba bien?» «Sí», respondió Javier, con una sonrisa serena. «Ella estaba feliz, en paz. Y siento que está en un lugar hermoso, un lugar donde no hay dolor. Ella me dijo que siempre estaría conmigo». Marta se puso a llorar abiertamente, apretando con fuerza la mano de Javier. «Siempre supe que ella estaba en un lugar mejor, Javier. Y ahora, sabiendo que ella te haya dado este perdón, significa mucho para nosotros». Javier asintió, sintiendo la misma paz que había sentido en el campo donde encontró a Ana. Sabía que esa experiencia lo había cambiado todo. No solo había encontrado el perdón que tanto necesitaba, sino que también encontró la fuerza para seguir adelante, con la certeza de que Ana siempre estaría a su lado, guiándolo en la misión de su vida. Tras su recuperación, Javier volvió a trabajar, pero algo en él había cambiado profundamente. Sus colegas notaron la diferencia inmediatamente. El peso que llevaba parecía haberse disipado y el aura de tristeza que siempre lo acompañaba fue reemplazada por una sensación de paz y determinación. Javier estaba más concentrado que nunca en su misión de salvar vidas, pero ahora lo hizo con una calma y una claridad de propósito de la que antes carecía.
Javier empezó a abrirse más con sus compañeros, algo que rara vez hacía antes. A algunos les contó la experiencia que vivió durante el incendio, su reencuentro con Ana y el perdón que ella le ofreció. Sus amigos quedaron sorprendidos pero también profundamente conmovidos. Muchos de ellos habían conocido a Ana y sabían cuánto había afectado su pérdida a Javier. Saber que finalmente había encontrado la paz trajo un sentimiento de alivio y alegría a todos. La relación de Javier con Marta también empezó a florecer de nuevo. Comenzaron a hablar más, a compartir sus sentimientos y a reconectarse como no lo habían hecho en años. Javier sabía que aún quedaba mucho por superar, pero con la certeza de que Ana estaba en paz y que había recibido el perdón que tanto necesitaba, estaba listo para afrontar estos desafíos. Javier también empezó a involucrarse en actividades fuera del trabajo. Comenzó a visitar escuelas para hablar sobre seguridad contra incendios y la importancia de valorar la vida. En sus charlas, Javier siempre incluía un mensaje sobre el poder del perdón y la reconciliación, algo que ahora entendía profundamente. Quería compartir lo que había aprendido, con la esperanza de que pudiera ayudar a otros a encontrar la paz que él finalmente encontró. Marta, al ver el cambio en Javier, también empezó a curar sus propias heridas. Comenzaron a asistir juntos a la iglesia, algo que Javier nunca había hecho antes. Aunque todavía no era un hombre de gran fe, ahora creía que había algo más grande que velaba por ellos, algo que no necesitaba comprender del todo, pero que estaba presente en sus vidas. La vida de Javier y Marta empezó a tomar un nuevo rumbo, ambos más conectados y en paz consigo mismos. Aunque el dolor de perder a Ana nunca desapareció por completo, ahora tenían la seguridad de que ella estaba en un lugar mejor y que sus vidas, de alguna manera, seguían guiadas por su amorosa presencia. Unos meses después de su experiencia cercana a la muerte, Javier fue llamado por un incendio en un edificio residencial. Era una situación crítica, el fuego se propagaba rápidamente y había una familia atrapada en el último piso. Javier, con su nueva determinación, lideró el equipo de rescate sabiendo que cada segundo era crucial. Subió por los pisos en llamas, ignorando el intenso calor y el humo, concentrado solo en salvar esas vidas. Cuando finalmente llegó al apartamento de la familia, encontró a una madre desesperada con sus 2 hijos pequeños. El pánico en sus ojos era evidente, pero Javier mantuvo la calma, tranquilizándolos mientras los sacaba. «Quédate conmigo, yo te sacaré de aquí», dijo con voz firme y reconfortante. El calor era asfixiante, pero Javier logró llevar a la familia a la salida. En el momento en que llegaron a un lugar seguro fuera del edificio, la niña, que tenía unos 6 años, corrió hacia Javier y lo abrazó con fuerza. «Gracias, señor», dijo con inocente dulzura. Dijo que está muy feliz. Javier se quedó helado. Sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando escuchó esas palabras. La voz de la niña resonó en su mente, trayendo de vuelta el recuerdo del encuentro que tuvo con Ana durante su experiencia cercana a la muerte. ¿Quién dijo eso?», preguntó Javier, con la voz temblorosa, mientras miraba al niño a los ojos. La niña se limitó a sonreír, inocentemente, sin comprender el impacto de sus palabras. Pero Javier supo, en ese instante, que había algo más allí, algo que no podía explicar del todo. Se sentía blanco, como si el mundo que lo rodeaba se hubiera detenido. La sensación de que su vida tenía sentido, de que estaba cumpliendo exactamente lo que Ana quería, lo invadió como una ola de paz. Luego del intenso rescate y el misterioso mensaje de la niña, Javier sintió que necesitaba un momento para procesar todo lo sucedido. Sabía exactamente a dónde debía ir. Condujo hasta su casa, donde Marta lo esperaba ansiosa, preocupada por lo que había vivido. «Necesitamos ir al río», le dijo Javier, con voz tranquila pero decidida. Marta se dio cuenta de que algo profundo había cambiado en él y, sin dudarlo, asintió. Subieron al coche y se dirigieron en silencio hasta el río donde Ana se había ahogado hacía tantos años, lugar que ambos habían evitado desde el trágico accidente. Cuando llegaron, Javier le pidió a Marta que esperara un momento. Entró a la casa y subió al cuarto donde guardaba los recuerdos de Ana. Allí, en una caja, estaba el osito de peluche que tanto amaba su hija. Javier sostuvo el juguete con cariño, sintiendo el peso emocional que llevaba, y decidió que era hora de soltarlo. Con el osito en mano, volvió al coche y, juntos, Marta y él se dirigieron hasta la orilla del río. Cuando llegaron, caminaron en silencio hasta la orilla, donde tantos recuerdos dolorosos estaban enterrados.
Javier sintió que los recuerdos regresaban con fuerza, destellos de Ana jugando, su risa y luego, el momento de desesperación cuando desapareció en las aguas. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Javier, pero esta vez no las contuvo. Marta, sintiendo la intensidad del momento, le tomó la mano con firmeza. «Ha llegado el momento de decir adiós», dijo Javier con la voz entrecortada, mirando a Marta. Ella asintió, también con lágrimas en los ojos, pero ahora compartiendo la sensación de que ese momento era necesario. Javier soltó con cuidado el osito de peluche al agua. Se quedaron allí, uno al lado del otro, observando cómo el juguete flotaba y se dejaba llevar por la corriente. Cuando el osito de peluche desapareció en la distancia, Javier sintió como si finalmente se llevaran consigo la culpa y el dolor que había cargado durante tanto tiempo. Marta, todavía cogida de la mano de Javier, apoyó la cabeza en su hombro. «Ella está en paz ahora, Javier. Y nosotros también podemos estarlo». Javier asintió, las lágrimas aún caían pero ahora sentía una profunda paz interior. Por primera vez en años, supo que había encontrado el cierre que tanto necesitaba. Con el perdón de Ana y la certeza de que su hija estaba en paz, Javier entendió que su vida aún tenía mucho que ofrecer. El río, que alguna vez fue un símbolo de pérdida, ahora representaba un nuevo comienzo. Permanecieron allí unos minutos más, en silencio, sintiendo el momento. Sabían que a partir de ese día, aunque el recuerdo de Ana nunca los abandonaría, podrían seguir adelante, con la certeza de que estaban en el camino correcto. Javier se dio cuenta de que no era una coincidencia. Había sido guiado a ese momento, a ese rescate, como parte de la misión de su vida. Al salvar a esa familia, especialmente a esa niña, sintió que continuaba el legado de amor y protección que Ana quería para él. Las palabras del niño, sencillas y puras, eran señal de que Ana estaba ahí, observando, feliz con el camino que había elegido seguir. Pasó el tiempo y Javier continuó su misión con un corazón lleno de propósito y paz. Sabía que, a pesar de las dificultades y desafíos que enfrentaba, estaba en el camino correcto. Su conexión con Ana, aunque invisible, era más fuerte que nunca. Sintió su presencia en todo momento, como una guía silenciosa que lo mantenía enfocado y decidido a cumplir su misión. Un día, Javier y Marta decidieron visitar el río donde Ana se había ahogado, algo que habían evitado durante años. Sintieron que era hora de hacer las paces con ese lugar, de cerrar finalmente un capítulo doloroso en sus vidas. Cuando llegaron al río, se sentaron en silencio, tomados de la mano, permitiendo que los recuerdos surgieran pero sin el peso de la culpa o el arrepentimiento. «Ella estaría muy orgullosa de ti, Javier», dijo Marta, rompiendo el silencio. «Sé que ella te guió hasta aquí y que estás haciendo exactamente lo que ella quería que hicieras». Javier asintió, sintiendo una profunda paz al escuchar las palabras de Marta. Sabía que estaba cumpliendo con lo que Ana le había pedido y eso le dio fuerzas para continuar. El río, que alguna vez fue un símbolo de dolor, ahora se convirtió en un lugar de memoria y reconciliación. A partir de ese día, Javier y Marta comenzaron a visitar el río con regularidad, ya no como un lugar de duelo, sino como un lugar de recuerdo y celebración de la vida de Ana. Sabían que aunque ella ya no estaba físicamente presente, su espíritu vivía. En cada acción que tomó Javier, en cada vida que salvó, en cada decisión que tomó. Javier continuó su carrera como bombero hasta su jubilación, siendo recordado como una de las personas más valientes y dedicadas que jamás haya servido en la unidad. Nunca dejó de cumplir la promesa que le hizo a Ana y su historia se convirtió en fuente de inspiración para muchos. Así, la vida de Javier continuó, marcada por un encuentro extraordinario que lo liberó de la culpa y lo guió hacia una existencia llena de propósito y amor. La experiencia cercana a la muerte que experimentó no solo le salvó la vida ese día, sino que también le devolvió el gozo y la paz que había estado buscando. Y, de alguna manera, sabía que Ana siempre estaba a su lado, orgullosa del padre en el que se había convertido.